empezamos la charla, en este caso con el licenciado Juan Pablo Romero, bailarín, licenciado en folclore, y bueno, y escribiste un libro sobre religiosidad popular, ¿no es cierto? Exactamente. Sí. Buenas tardes primero a todos, a todas las que están acá. A todos. Buenas tardes. Un gusto. Sí, gracias chicos por haberme invitado. No, por favor, gracias a vos por participar en estos encuentros. Sabés que son, en este tiempo de cuarentena, lo que estamos queriendo hacer es justamente seguir con los temas que nos interesan, sobre todo los que nos pueden llevar a despertar también un poco lo que es el interés por la investigación. Y por eso es tan interesante el tema sobre religiosidad popular. ¿Querés empezar a contarnos un poco, para los que no conocen, de qué se trata de esto de religiosidad popular? La idea de religiosidad y la idea de lo popular. Y bueno, la idea de religiosidad popular y los cultos van a adquirir diferentes formas, y esto nos va a acercar algunas respuestas a la gran pregunta de quiénes somos, digamos. En mi caso, empecé a transformarlo o a buscarle ese significante en base a la devoción a un santo muy popular en el norte, en el noreste más precisamente, que es el culto de San la Muerte, ¿no? Justamente que atrae de esta venera un santo que manifiesta la riqueza simbólica de un todo que representa para una comunidad, que es lo que legitima más que nada su culto, ¿no? Dentro de todo este cuestionamiento que me planteé, empezar a hablar del poder de su santo, para poder hablar del poder de la gente y qué es lo que le rinde a este santo, y reconocer que hay un poder que excede, ¿sí?, a toda razón, ¿cómo te puedo decir? A la cuestión común, digamos. Hay algo que no se puede estudiar y entender nunca, que va a ser la cuestión de la fe, más que nada planteándome desde ese punto de vista. Con esto que decís, se me ocurre, como para ahondar un poco en esto, primero, el tema de San la Muerte, San y la muerte, las dos cosas juntas. Sí. ¿Podrás ahondar un poco en eso? No sé si tenés para mostrarnos algún tipo de reproducción. ¿De dónde surge esto de San la Muerte? Bueno, este trabajo más que nada arrancó en el año 2011 en Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, donde yo soy oriundo, justamente notando a partir de una cuestión personal, algo que me había pasado, digamos. Tuve un encuentro con gente que juraba a través de este santo. ¿Tildado? Sí, como que se le tildó. Hola. Juan. Sí, creo que tiene mala conexión. Bueno, mientras esperamos que ahí creo que se volvió a conectar. Juan, me parece que tenés mala conexión y te perdimos un ratito. A ver. Sí, es que me quedé callado igual porque me quedé como congelado. Sí. ¿Ahora? Se tildó la conexión. Ahí está. ¿Retomamos? Bueno, te contaba, por medio de la comunidad del Poder de sus Santos, que estaba dirigido por Miguel de Vallejos, un sanador ahí de Fiorito, Loma de Zamora. Bueno, yo había atravesado unos problemas de salud y
Y bueno, mis padres siempre fueron de consultar a sanadores, a gente que cura. Es más, mi papá cura el empacho con la cinta y todo esto. Y eso hicieron que lleguemos hasta Miguel. Cuando conocí a Miguel, ahí me enteré que él curaba por medio de este santo, que hizo que justamente empiece a ver todo el trabajo que él hacía a la gente, cómo él se conectaba con estas personas, y que en realidad estaba muy lejos de esa realidad que por ahí encontrabas en cuanto a la gente que creía en San la Muerte, los delincuentes, o gente que andaba en cosas, digamos. Vi todo un grupo familiar atento y esperando o trabajando más que nada a, Me parece que otra vez nos quedamos sin nuestro disertante. Bueno, no sé, sigo yo. Bueno, ahí estábamos de nuevo. Cada vez que bueno, sigo un poco hablando y volvés. ¿No? Bueno, lo que yo decía con respecto a esto, San la Muerte es un santo pagano, ¿no? No está dentro del culto católico, que es muy común que se lo venere entre los delincuentes. Incluso hay historias que supongo que Juan nos va a contar más adelante sobre la posibilidad de que se lo pongan en el cuerpo y de esa manera una pequeña estatuilla del santo, que lo pongan en el cuerpo y eso les evita que se mueran. Y que en muchos casos, si realmente están muy enfermos y quieren morir, necesitan que alguien les saque ese santito, que muchas veces está hecho con pedacitos de huesos de difunto del cuerpo para poder morir. Para mí, hay algo que le quería preguntar ahora a Juan cuando vuelva, que tiene que ver con lo que es realmente la fe. Porque si uno va a la etimología de la palabra fe, la palabra fe tiene la misma el mismo origen etimológico que la palabra confianza. Entonces, en definitiva, la fe es una especie de contrato entre el depositario de esa fe, de esa devoción, y la persona. Y a modo de que, bueno, te ofrezco algo para que me lo devuelvas en favores. Entonces, ¿de qué manera se hace, me gustaría saber, esa especie de contrato o de relación, cómo se establece esa relación con San la Muerte? Que tiene que ver un poco con lo que es la devoción y el ritual hacia el santo. Veo que Juan no vuelve. No, ahí me mandó un mensaje, le dije que volviera a salir y entrara de nuevo para la conexión. Voy a parar la grabación y para volver a grabar cuando él venga, después te edito. Bueno. O habría que haberle pedido permiso. Viste, no me acordé esa parte. Bueno, volvemos a retomar. Bueno, mi trabajo de investigación viene en base al poder de sus santos, justamente por los creyentes del San la Muerte. Todo surgió en Fiorito por medio de un problema de salud que tuve hace muchísimos años, donde conocí un sanador que trabajaba con el santo. Cuando yo lo conozco, empiezo a entablar, digamos, relaciones con él y con la familia, y estar en contacto. Descubrí que todavía había todo un núcleo familiar. Bueno,
no sé en qué parte habíamos quedado. Y mira, yo estaba como presentando el tema de San la Muerte y que estabas abordándolo de Fiorito y que había comenzado con que habías visitado a Miguel y ahí se nos empezaba a cortar y volvíamos. Bueno, una vez que conocí a Miguel, empecé a ver que el contexto, que en realidad o sea, estaba siempre cerca de los creyentes de ese santo, eran familias que no tenían mucho que ver con lo que circula, digamos, por el común de la sociedad, de que está asociado con el santo de los chorros, el santo de los delincuentes, etcétera, sino que veía muchas familias que le iban a pedir cosas. Y eso fue aumentando a medida que yo pude acercarme a las festividades que se hacían en Empedrado, provincia de Corrientes, digamos. Es donde vi que el contexto ese era mayor y que no estaba acotado a ese sector marginado de la sociedad, o sea, a ese sector que más tenía que ver con la delincuencia, etcétera. Si bien, bueno, digamos que existe todo tipo de creyentes como en cualquier en otro sistema de creencias, en este tipo de religiosidad popular, digamos. A partir de eso, hice un trabajo de campo que duró 5 años, en donde trabajé el contexto, la identidad y el culto entre las familias de Fiorito, ese intercambio que hacía desde Empedrado mismo, perdón, desde Fiorito a Empedrado, y cuáles eran las nuevas manifestaciones culturales, o las nuevas manifestaciones folclóricas, porque bueno, hablo siempre desde el folclore, que ellos traían desde Corrientes y la volvían a resignificar para volver a llevarla a Corrientes al otro año. Era como un ida y vuelta. Notaba eso, como que había cuestiones que las traían, las llevaban desde Fiorito, las trabajaban en Empedrado, y cuando volvían venían con toda esa bagaje cultural, ese bagaje de creencia, y lo volvían a incorporar en su vida diaria, digamos, acá en lo que era el lugar donde trabajaba Miguel Vallejo. Miguel Vallejo falleció en el año 2016, que fue el año donde yo presenté, digamos, la tesis sobre este tema. En este sentido, los creyentes de este santo no tienen preestablecida una manera única de creer, sino que de creer o de manifestar, manifestar la fe, por decirlo una cosa. No siempre se pide, también se agradece, se lo atiende. Entonces, no es que uno encuentra una manera única de alguien que sigue el santo. No vas a encontrar como una Biblia del seguidor, etcétera. Si bien existen muchísimos librillos o cosas que van invocando. A partir de ahí, bueno, arranca mi trabajo de campo, digamos, que lo sigo trabajando hasta ahora, digamos. Hice un corte hasta el 2014, 2015, que fue la primera entrega, y después del 16 acá hasta ahora ya lo sigo trabajando y de otra manera, digamos. Bien. Interesante, y interesante esto del tiempo que lleva hacer una investigación seria sobre un tema de cultura popular. Contanos un poco, para quien no conoce al santo, o para quienes tenemos una idea que, por lo que vos estás diciendo, es un poco parcial sobre el santo. ¿De dónde surge este santo? El origen de la devoción es argentina, viene de otro lado, ¿se sabe? Mira, la verdad, hay muchísimos, se puede hablar de muchísimos orígenes, tenés variados. Dentro de lo que es la creencia en el noreste, se habla de un monje que estaba con los franciscanos, que cuidaba, que ayudaba a la gente, y ese monje como que lo tildaron de brujo, que fue encerrado en una especie de calabozo, y cuando lo encontraron en huesos, y así de ese arquetipo histórico, digamos, de esa historia, de ese cuento, podamos decir, salieron muchísimas variantes en cuanto a eso específico del monje, digamos. Eso es lo que se habla del noreste. También no está, o sea, si bien está emparentado también con la cuestión de la Santa Muerte en México, son diferentes vertientes. ¿Cómo, perdón?
si bien hay parecidos con la Santa Muerte, que es una devoción en México, también se puede hablar de diferentes orígenes, digamos. Pero lo que vale en esta región a donde yo estuve investigando, que es en Empedrado, lo que me ha contado la familia Barrios, que eran los que son los actuales dueños de este santuario que está ahí, es que el abuelo había encontrado una esfinge así pequeña de oro, que la encontró al costado del río Paraná, y que bueno, que le empezaron a rendir cultos y como que esa imagen empezó a cumplir, etcétera. Es como una historia, al menos en esta zona, porque bueno, justamente cuando uno hace una investigación trata de buscar la historia que tenga que ver con ese lugar. Si yo me tendría que ampliar la esfera de investigación y buscar los diferentes orígenes, o sea, a nivel más generalizado, la verdad que te tiran para muchísimos lados. Es más, estuve hablando con un profesor de la Universidad de Virginia que trabaja con la cuestión de religiosidad popular, más que nada con la Santa Muerte de México, y también me comentaba él que había orígenes que también estaban planteados en Filipinas, que también había una relación con el Señor de la Santa Muerte que está de la religión católica, que está toda la cuestión sincrética, la mezcla, o sea que sería un trabajo aparte a lo que yo, digamos, trabajé en este espacio, como que yo hice un recorte hasta acá, hasta esto que pude investigar en base a la gente que fue entrevistando y me iba contando, porque yo te digo, orígenes vamos a tener muchísimos, y igualmente no deja de ser interesante. Seguiré profundizando en eso, y al menos en el lugar, insisto, en el lugar donde yo estuve trabajando, hablan mucho de la leyenda de este monje que ayudaba a la gente. O sea que se como entremezcla con la religión católica el tema del santo este. Claro, justamente, vos imaginate que en la fiesta se reza el rosario. Se reza un rosario, se hace una procesión como una virgen, o sea, tiene muchísimos elementos el catolicismo. Y me han llegado a decir gente del mismo pueblo de Empedrado que en un momento se le hacía misa en la iglesia de ahí. Y digamos, porque lo que yo conozco, por lo menos, de este santo, es bueno, esta vinculación con lo carcelario, y en algún lado como dentro de las cosas medio por ahí oscuras. Les recordaba hace un rato cuando estabas desconectado esto de hacer esfinges en hueso humano, la devoción que vos estudiaste, ¿repite esto o tiene una esfinge diferente, un ritual diferente? ¿Cómo es eso? Sí, mira, como te decía, no hay un ritual único, o sea, no hay una forma única de agradecer. Si bien vos te podés juntar con un sanador, una persona que está en contacto, que lo atiende muchísimo al santo, digamos, que te puede llegar a decir, bueno, una serie de requisitos de forma de cómo poder, no sé cómo decirte, de poder darle al santo por lo que él te da. Eso por un lado. Por otro lado, en la cuestión carcelaria, hay muchísimos trabajos que fui leyendo y fui también conversando, porque justamente en la fiesta de Empedrado suelen ir muchísimas personas que estuvieron privados de su libertad y que han podido, o sea, que salieron y volvieron a reinsertarse en la sociedad. Lo que yo me planteaba dentro de una de las tantas hipótesis que me hacía era cómo, obviamente, yo teniendo una imagen de la Virgen de Luján no voy a asustar tanto que tener una calavera. ¿Por qué? Porque ya desde sí nosotros le tenemos miedo a la muerte. Y la calavera está asociada con lo malo, porque estamos colonizados, porque justamente todo este baje religioso, ¿no? O sea, todas estas cuestiones que recibimos después de la conquista nos hicieron creer que la calavera era malo, era algo malo,
Entonces ya el temor está. Una persona que se te acerca a vos con una calavera ya te da miedo. Lo que nosotros tenemos que tratar de pensar como investigadores, porque justamente, si bien tengo cierta afinidad con este culto, yo lo pienso de otra manera, digo, pensar que justamente nosotros tenemos que cambiar esa idea en donde eso no tiene que dar miedo, sino que más que nada acercarnos a nuestra cultura, a nuestra identidad, que tienen que ver con eso, con lo que nosotros nos da nuestra identidad latinoamericana, ¿no? Ese hedor al latinoamericano, ese olor nauseabundo que le hace pensar a los otros que no es lo correcto. Entonces, lo que sí pude darme en cuenta en este proceso de investigación es que obviamente pasa eso. Yo le voy a tener más miedo a una calavera, y si yo estoy en la cárcel y también corre peligro mi vida y yo estoy adentro de ese sistema penitenciario, también voy a recurrir a cosas que den miedo a los demás para que los demás no me hagan daño también. Estamos de una cuestión científica, ¿no? Sacando la cuestión religiosa, a eso voy. Utilizar eso. El gauchito Gil está también muy presente, pero creo que el San la Muerte está más en todos lados. Hay una serie muy interesante que les recomiendo para ver, que hay 2 capítulos, que es de la serie Paché, ¿sí? que es como que retratan un poco esto, lo que estaban comentando, y he hablado con gente de los directores. Me quedaron muchísimas cosas en el tintero, pero cada vez hay más como para ir descubriendo sobre esto. ¿Cuál fue la hipótesis que te llevó a hacer esta investigación? La hipótesis fue eso que te decía, San la Muerte es un santo que está relacionado con el mal, pero sin embargo es un santo que tiene que ver con la identidad de la familia, digamos. O sea, relacionar esa fue la hipótesis. Cuando yo veo a las familias en Fiorito que participaban del culto, digamos, de esto, me di cuenta que no era lo que vos comúnmente encontrabas. Además, en un 20 de agosto del 2010, una etapa del diario Crónica, en primera plana salió, crecen más los adoradores satánicos de San la Muerte. Es como que vende también. Vende decir que algo es malo, porque justamente, insisto, no estamos acostumbrados a relacionarlo a esto con algo que puede ser bueno, ¿no? Que era lo que quizá pasaba para nuestros pueblos originarios, digamos. ¿Vos entonces lo relacionás con los pueblos originarios al San la Muerte? Más que con los pueblos originarios, sino con nuestra identidad americana, con nuestra identidad que no, o sea, con la identidad de la hora, ¿no? Poder buscar ese proceso, que nosotros en realidad tenemos un proceso de identidad, que justamente es desligarnos de todo eso heredado y buscar algo que nos identifique realmente a nosotros. Yo creo que si uno va a una fiesta en Empedrado en agosto, ojalá tengan la posibilidad de ir. ¿Qué fecha es? El 20 de agosto, es en la ruta cerca de Empedrado. Si llegan a ir, van a descubrir algo único, la fiesta, el baile, la alegría de la gente, totalmente descomunal. Y a lo que hace a nosotros como especialistas de folclore es lo que nos llama la atención, justamente, ¿no? El hecho folclórico, cómo se traspasa todo de generación en generación, las danzas, la música, la cuestión artística. Bueno, hay un montón de factores que a nosotros los folclóricos nos interesan, que quizá muchos de los investigadores trabajan más de la antropología, pero nosotros lo que tenemos es bueno, que nosotros podemos verlo de la parte artística. Nosotros podemos parar a ver cómo una persona se pone a hacer el amacado, que no puede caminar. He visto personas, una señora que no podía caminar, y cuando empieza a hacer el paso amacado, el compañero le hace llegar al piso. Para los que por ahí no están, aclaramos, el paso amacado de las danzas litoraleñas. Exactamente. Bien, por las dudas, ¿viste? Está bien. Entonces, hace el amacado. Y la persona esta que no podía caminar llega casi al piso cuando lo va. Tengo fotos después, si quieres les acerco una foto para que las vean. Sí, dale, estaría muy bueno. Vos hablabas esto de la identidad y hablabas un poco de estas ideas de Kush acerca del hedor de América. Y
y esto de recuperar lo propio americano. Como un sentido de identidad. Y entonces, desde esto sería la forma de creer, la forma de devocionar, la forma de hacer el ritual. Quizás incluso esto se puede ver, pienso yo, en rituales que por ahí sí vienen del conquistador o vienen de la cultura blanca o la cultura criolla, pero la forma de adaptarla sería de esto que conforma nuestra identidad, nuestra forma de expresarnos en la relación con lo espiritual. Pienso que a eso es a lo que estarías haciendo referencia. Y entonces también vos hablabas de esto y que se repite en muchos de nuestras, de lo americano, de la forma de hacer el ritual o de la relación con lo divino, que es esto a través de la música, del baile, de la comida, bueno, justamente todo ese entorno que quizás para alguien que está acostumbrado a la misa del domingo con una imagen de lo sagrado como muy de distancia, del fiel hacia los santos. En el caso de lo americano, esta distancia se acorta muchísimo y el depositario de la devoción está ahí, se manifiesta, y a la que le damos cosas como comida, baile y todo eso. ¿Cómo es entonces? Vos decías que hay muchas formas de adorarlo al santo, pero el 20 de agosto, en Empedrado y acá donde vos hiciste la investigación, ¿cómo se lo adora? Claro, en realidad, bueno, ahí vamos, hay un elemento católico, no se lo adora, se lo venera, se le agradece, al menos es lo que mayormente se dice. Segundo, mi postura siempre está, siempre me paro desde el folclore como ciencia. Yo creo que desde el folclore podemos llegar a descubrir un montón de cosas, por eso insistí la cuestión de la música, del arte, de la danza, que quizá un antropólogo no lo podría ver, no lo podría describir como lo podemos describir nosotros, ¿no? Por nuestro paso artístico, digamos. Justamente, y uno de los elementos que yo descubrí que cómo se le agradece es a través de la danza y la música. ¿Qué tipo de danza y música? ¿Hay algún tipo de cumbia? Está Luis Lobos, por ejemplo, que ya les escribe sus canciones, tiene un disco completo. Él agradece de esa manera. También en la entrada de Empedrado lo que vos ves es, se le ofrece whisky, le ofrecen velas, se le ofrece un montón, depende también de la promesa que uno le haga. Algunos le ofrecen algún premio que haya recibido y si lo recibió va y se lo da. Hay un montón de elementos, un montón de cosas. En particular he visto muchas. Y la oración, obviamente. La oración sí está presente. Tiene la oración también una estampa. Me hace acordar mucho porque cuando había ido a Bolivia, fui a una iglesia, era católica, pero cuando entré me llamaba mucho la atención porque no era una forma común a la cuando yo iba a la iglesia católica, porque me ofrecían chicha, una bebida alcohólica también, para fumar, me daban tabaco, me daban coca para masticar y era como al final, creo que era la fiesta en la iglesia en Potosí, en San José de Calas, no me acuerdo el nombre del santo, pero era en Bolivia y me parecía muy raro porque teníamos otra cercanía y otro modo de adoración. En una iglesia cristiana, por ahí. Nosotros tengo otro recorte mucho más allá, o quizás de San Juan, que tiene una mirada más del cristianismo distinta a lo que tenemos, a lo que hay en otros países o provincias que están en Latinoamérica. Claro.
Bueno, yo recordaba también con esto, que por ahí en eso estaba pensando. Por ejemplo, en San Juan, vos, José, como sanjuanino, con la difunta y las promesas y la gente que, por ejemplo, tiene la costumbre, además de la botella de agua, además de que tenés que pasar, si pasás cerca, más vale que pases por el santuario de la difunta, porque si no Claro. se puede tomar algún tipo de represalia. Eso me lo dijo hasta una amiga que tuvo un accidente pasando por ahí y no habiendo entrado. Pero es muy específico. Por ejemplo, allá le ofrecen desde vestidos de novia a casitas, diplomas. ¿Eso también pasa con Sana Muerte? ¿O Sí. en otros lados que, por ejemplo, que reproducen las partes del cuerpo según la enfermedad? Sí, No sé si de eso. hay una parte donde dejan todos estos tipos de cosas. Sí, en eso tienen similitudes. Te hago una pregunta, Juan Pablo. ¿No hay un altar como, viste, como los musulmanes tienen la Meca, el cristianismo, no sé, tiene el Vaticano, para San la Muerte hay un lugar específico por ahí en el mundo? Mirá, acá en Argentina 2 lugares. Uno, según mi perspectiva, ¿no?, de investigación, está la de Empedrado, digamos que es uno de los más fuertes que tenemos ahora en Argentina, y después en Solari se abrió otra que tiene muchísima fuerza, digamos, que se va, una fiesta es el 15 de agosto, que es la de Solari, y el 20 de agosto se hace la fiesta en Empedrado. Como que son los lugares a donde una persona que cree se tiene que acercar, aunque sea justamente una vez al año, para agradecer y estar ahí compartiendo, digamos. ¿Y que las fiestas sean durante el mes de agosto tiene algún significado especial, que sea en agosto y no en otro mes, y tan cercano el 15 del 20? Mirá, estuve hablando con Alejandro Frigerio, que es un investigador que tiene muchísimos más años trabajando en el tema, y me mencionó varias fechas que tienen realmente. La verdad que hay yo sé que el 20 supuestamente es ahí en Empedrado, porque es el día que apareció. Apareció que supuestamente es el día que apareció la imagen, le había comentado al principio, que es lo que yo tengo entendido. Y después la del 15, yo no sé si la fiesta de Solari lo han hecho para que no se junte justamente con la del 20, porque después también está en Semana Santa el Viernes Santo, tenés el 2 de noviembre, como que hay diferentes fechas, digamos. Pero la verdad que no sé si hay una cuestión especial ahí. Ok. Me pareció como que alguien quería hablar. Sí, pero no. Sí, yo. Pero no. Ahí está. Sí, yo quería preguntarle con respecto a estas dos localidades y con respecto a las dos localidades que él dice que lo veneran a este santo. ¿Lo venera nada más que el pueblo o participa, digamos, la parte del sacerdote o algo así? ¿O solamente lo que es el pueblo? La iglesia no interviene, ¿no? La iglesia en realidad no se relaciona con este tipo de cultos. No, es nula casi la relación. El Empedrado, como te decía, está la iglesia de Jesús Hallado. Ya te dije, les había comentado cuando empecé a investigar, me han comentado que hubo un intento en algún momento o sea, se han hecho unas misas, unas cosas de agradecimiento, pero nada, hasta ahí nomás. Y en Solari creo que ya directamente no. No. Vos hablabas de la identidad y de lo familiar. ¿Hay alguna manera de saber si el culto de Solari o el culto de acá de Buenos Aires viene por el traslado de personas desde allá, desde Corrientes hasta acá?
que traen a su fe o surgen diferentes? Sí, primeramente, obviamente, los migrantes correntinos son los que empiezan a traer todas estas cuestiones, ¿no? Y después, bueno, el boca a boca, la cuestión de mí me cumplió, la cuestión es, si crees en el gauchito tenés que creer en él, porque también hay una cuestión como que el gauchito era devoto del santo, entonces eso hacía que hay mucha gente que ya creía en el gauchito, y bueno, que también es otra historia, otra cuestión para estudiar, ¿no? En paralelo a esto, ya es como que la gente empieza a creer en él, porque bueno, el gauchito también creía, bueno, hay todo una cuestión, sí, pero obviamente la gente de la zona fueron los que empezaron a transitar esto y a traerlo acá a Buenos Aires, y así el boca en boca, es como yo te decía, por ejemplo, Miguel Vallejo era de Chaco, ¿no? Él me contaba de cuando era chiquito, él sabía que existía el santo, pero después empezó a crecer más esto, pasando los años, y después con el tiempo le comentaron que la iglesia, o sea, la iglesia, pues es una capilla, digamos, dice capilla, la capilla estaba en Empedrado, y ahí fue cuando él llegó, digamos. Y vos hablabas de este hombre como un sanador, y él le pedía directamente al santo, hacía algún otro tipo de invocación. No sé si se puede, con respeto, si se puede saber acerca de él y bueno, de Sí, su actividad. él tenía un cuarto donde él sanaba, y tenía muchísimas imágenes del santo, de gauchito también, y a través de la imposición, la oración en secreto, 3 veces 3, digamos, él, él te iba curando en base a eso, digamos, tenía su lugar. Pues siempre era en posición de mano, después tenía algunas cosas así, tipo agua, que estaban consagradas, digamos, con algún aroma en especial que ofrecía, o siempre decía de perfumar los ambientes, no sé, siempre te daba como diferentes formas de acercarte, digamos. Celina, ¿querías hablar? Sí, por ejemplo, si un sujeto lo venera a este santo y después quiere formar parte de la veneración del santo, ¿qué pasa con este santo? ¿Se enoja también, como dice? Algo está acoplando. A ver, pero en lugar de nuevo. Que decía el tema de la veneración, vamos a suponer que yo lo venere al santo, ¿no es cierto? Porque, bueno, me cumplió algunos pedidos, lo que yo le pida. Después, si yo me quiero alejar, o sea, de no venerarlo más, como de apartarme, ¿qué pasa? O sea, el santo se enoja, así como decía Ceci, que ahí la difunta es como que se enoja cuando no le cumplen las cosas y demás. O sea, con este santo pasaría lo mismo, que yo ya no quiera formar parte de la veneración de ese santo. Mira, al menos no escuché a ninguna persona que se haya alejado y que le haya pasado tal o cual cosa, sino quizá más pasa cuando hablan del no cumplirle, cuando vos le prometés tal o cual cosa. Creo que quizá los que se fueron alejando, los que también he hablado gente en mi pueblo empedrado, mismo Fiorito, me comentaron que fue de a poco, ¿no? Que dijeron un día no creo más y lo dejé. Puede que haya casos, no, con eso no quiero decir, ni al menos siempre me paro en lo que yo fui investigando, digamos. Fue todo progresivo y después lo dejaron ser. Pero sí, más que nada eso de cuando si no le cumplís, creo que se puede llegar a enojar, bueno, hay toda una cuestión ahí. Esto de los santos populares que tienen, ay, creo que tengo apagado el micrófono, no, de los santos populares que tienen estas personalidades tan humanas, ¿no? Por eso también son tan cercanos a sus fieles. Pensaba también en que
en muchos casos, y supongo que en el caso de San la Muerte debe ser lo mismo, vos me lo dirás, que hay como una superposición de creencias, o sea, no es que el que cree en San la Muerte solamente cree en San la Muerte, sino que, bueno, hay como todo un panteón, por así decirlo, de diferentes fe y creencias que incluso uno puede ser católico y creer en San la Muerte Claro. sin ningún tipo de digamos, de oposición. El que cree, justamente, el que cree, no es que está todo el día diciéndote, tenés que creerlo. O sea, es una devoción muy personal. Además, se habla de que el santo se manifiesta a una persona de una manera especial, es como elige a la persona que quiere aparecer. Sí, y el devoto va a la misa, toma la comunión, es como que está pidiendo que la iglesia lo reconozca. Pero bueno, la cuestión de reconocer de la iglesia y este tipo de devociones como que está medio ahí con chispazos, así que va a ser un poquito difícil, digamos, que eso pase, pero sí al menos la mayoría de devotos piden como que la iglesia lo reconozcan, porque no están haciendo nada más. Por eso es como que un lugar donde vas empedrado es un lugar donde todo se puede, donde hay gente bueno, la cuestión de la comunidad LGTB también hay muchísimo gente en moto. Es increíble, ahí a donde todo el mundo es uno ese día y no hay diferencia, digamos. Se congregan todos en un solo agradecer y un solo estar, digamos. No hay diferencia según, digamos, diferencia para usar una palabra, de clases sociales con respecto a la creencia. No es de un sector de la población, es toda la población que cree en el santo. Mira, al principio cuando arranqué, obviamente, sí, la gente era de la clase baja, ¿no? Gente trabajadora, agradeciendo y pidiendo, etcétera. Pero después con el tiempo y con los años descubrí muchísima gente de una buena posición económica que ya me comentaban que sacaron negocios gracias a él, que pudieron comprar su campo, que pudieron, o sea, gente que estaba económicamente bien hablando. Entonces ya no se puede hablar de un sector de la sociedad solamente, sino que ya estaría abarcando varios sectores. Nada más que, bueno, justamente los que están dentro de esos sectores de clase media, media alta, digamos, es como que están medio escabullidos entre las personas, la verdad que me cuesta un poquito poder conectarme, pero sí que hay, y obviamente los más va a ser la gente trabajadora, ¿no? Uh-huh. Está bueno pensarlo desde ese lado. Sí. Digo, de por ahí, de que todavía no está tan visibilizado como para que ciertos sectores de la sociedad admitan abiertamente su creencia. Claro, exactamente, sí, eso pasaría. Bueno, que tiene que ver con lo popular, justamente. Sí. Lo que decías hace un rato del hedor de América. José, ¿querías decir algo que recién, no sé si conectaste un poco la... No, me había desconectado. No, estaba como relacionándolo con el tema del paganismo, pero porque esto, en realidad el tema de la Iglesia Católica cada vez se va abriendo más hacia lo popular, pero eso de los primeros periodos de colonización, ¿no? Que tienen que abocar o modificar ciertas prácticas cristianas para poder entrar a las sociedades como las capillas posas que van a ver más en el periodo de conquista, pero por ejemplo actualmente en la difunta Correa los fines de Semana Santa, que es jueves y viernes santo, que para un cristiano más ortodoxo no puede poner música, no puede comer carne, hay ciertas cosas, y sin embargo va a San Juan en Semana Santa y tenés en la difunta Correa peña, música, asado, baile, cabalgata, ¿entendés? Y es como
siempre nunca he entendido esa práctica, pero no es algo que me ha abocado mucho al estudio de la difunta Correa, pero siempre me llamó la atención desde chico y preguntaba por qué si no se puede bailar, comer carne, en la difunta Correa van los gauchos y hacen eso. Entonces son cosas que es muy interesante el tema de la religiosidad, ver cómo se plantea en diferentes espacios. Uh-huh. Bueno, y digo, porque se me está ocurriendo que de todos modos no es solamente algo de los santos, bueno, de los paganos o los santos populares, o los no canonizados por la Iglesia Católica, esto de que el ritual esté vinculado a la danza, sino que la diferencia es el tipo de danza, porque en muchos casos existen peregrinaciones o fiestas de santos católicos que van acompañadas de danzas, y esto desde la antigüedad. El tema es que las danzas estas son rituales. Y en el caso de este tipo de santos, las danzas que se le ofrecen son las danzas de esparcimiento comunes. Y pensaba también en el corriente de San Baltasar y el 6 de enero, y las cosas que se le hacían también hasta de bailar chamamés al estilo de Santiago del Estero, como se hacen también las telesiadas. Y entonces, bueno, esta diferencia y esta cosa de que si bien existe dentro del culto católico las ceremonias ofreciendo danzas, son danzas rituales. La diferencia en esto es que es la misma del pueblo y que pierde de algún modo la ceremonialidad tan estricta, ¿no? Claro, exactamente, si pierde eso. Mira, un poco hablando de, hoy también pensaba en lo que me comentabas. Cuando vos vas uno va desde Fiorito hasta Empedrado, va en un micro que van muchísimos creyentes, cada uno con su imagen, ¿no? Y en una de las características es la cuestión del atuendo. Cada uno lleva su atuendo. Tanto varones y mujeres se visten de gaucho. No hay una cuestión, o sea, están todos vestidos de gaucho. Dentro de sus chalecos, en la parte de atrás, tienen bordada, el agradecimiento, tienen el santo, etc. Y lo que me llamó la atención en los viajes que iba haciendo es que cuando llegábamos a Gauchito Gil, porque se para el Gauchito Gil antes de llegar al Pedrado, los gauchos o los creyentes se ponían la ropa del gaucho Gil, se ponían la ropa roja, digamos, y bajaban viva el gaucho Gil y estaban y hacían, le prendían velas, etcétera, etcétera. Subíamos al micro, avanzábamos, llegamos a Solari, ya se cambiaban y se ponían la ropa de promesero de la muerte. Y después, cuando estábamos vi un gaucho que se puso un negro, y cuando llegamos a Empedrado se ponían una ropa blanca con otra imagen. Es como que tienen eso, ¿no? Esa cuestión de ubicarse en el lugar a donde uno va tomando esta cuestión de lo popular, sabiendo cuáles son los códigos de cada lugar también, porque por ejemplo en Empedrado no vas a aprender velas negras y en Solari sí. O sea que hay cosas como que la gente ya con el tiempo va sabiendo y va utilizando, ¿no? O sea que sí hay una especie de código que no está escrito, no está pactado, pero la gente sabe que en este lado se lo venera de tal manera y en este otro tienen otro código. Es más, creo que el santuario que están empedrados como que tiene hasta un estudio más antropológico, ¿no? Porque está una réplica de Gauchito Gil con la ropa característica del correntino, una bombachita de gaucho, no está el Gauchito Gil con las boleadoras o el que conocemos, ¿no? Y aparte, a lo que es todo el contexto, es maravilloso a los ojos ver cómo está diagramada la capilla de Empedrado, de Solari.
diferentes figuras del santo, santos enormes. Tenés en el patio también hay imágenes gigantes, siendo que la imagen que se venera en Empedrado es una imagen de unos 9 centímetros, algo así de chiquita, que es la que encontró. Y todas las demás imágenes no pueden ser ingresadas a la capilla de Empedrado. Así que las dejan y se las veneran afuera. Si yo me llevo una imagen grande del santo, la tengo que dejar afuera de la capilla, no puedo ingresar con eso. Únicamente que haya un acuerdo con la dueña, no sé, o algo especial. Pero es como que la gente, con el tiempo, esos códigos va sabiendo, ¿no? Esto es lo que hace nosotros nuestro saber de folclore, digamos. Porque también te das cuenta con las danzas, te das cuenta, bueno, con el atuendo, cómo el atuendo va tomando algo muy particular en la creencia, ¿no? Yo con el atuendo estoy dando como mi ofrenda al santo. Yo me voy a hacer la mejor ropa de gaucho y ya esa es la ofrenda, pues, o sea, de diferentes formas, como que no hay una forma establecida. Me voy a poner el mejor sombrero, me voy a poner la mejor ropa para eso, ya estoy dando una ofrenda. Voy a bailar toda la noche con ya estoy dando una ofrenda. Y después, bueno, toda esta cuestión que te comentaba, ¿no? Ofrecerle vino, ofrecerle velas de diferentes colores, etcétera. Bueno. Vos decías recién, me quedé con esto, la dueña, hablando de el centro de veneración de Empedrado. ¿Es particular el lugar? Sí, sí, sí. ¿Es de la familia que la encontró? De la familia Barrios, claro. Sí, ese es de la familia. ¿De la familia cuánto, perdón? Barrios, de apellido Barrios, sí. La Juana Barrios, sí, sí. Ese es particular. Está dentro de una casa, digamos, sí. Y ellos fueron como con el tiempo ampliando el tiempo y la difusión de la creencia, ampliando el espacio. Exactamente. ¿Se le ofrece dinero también? Sí, sí, he visto, pero es todo muy personal, digo. Podés ver que en el caso de ahí de Empedrado veo como que se lo dan directamente a la dueña, pero tiene una cuestión personal, no es que vos tenés que ponerla porque sí, nada por el estilo. Y después hay todo el marketing, ¿no? Alrededor de eso tampoco nos escapa. La realidad, todo lo que es el fake lore, ¿no? Ferias montadas alrededor con imágenes, una más grande que la otra, en donde si vos podés comprarte, también en esas ferias podés encontrar tipo la feria de barrio, donde venden diferentes tipos de artículos, no es que solamente venden imágenes del santo, pueden vender ropa, tipo kermés, carpas con sanadores, podés encontrar todo en eso. Y la circulación de estampas y la circulación de diferentes formas de veneración están ahí. O sea, puede salir, este año voy y sale una imagen del santo abrazado a Gauchito Gil y todo el mundo se vuelve con esa imagen, pero porque es lo que salió en ese día. Después, el otro año te vas y hay otra imagen que está de moda. Es como que no hay una imagen que yo pude descubrir en esta investigación que sea esta es la imagen que representa, que mientras que tenga la figura esquelética, tenga un esqueleto que esté ahí en ese ámbito, es como que está permitido, ¿no? Bien. Como siempre, ¿no? Lo popular, que es permanentemente cambiante, lo folclórico, que no es estático, y que involucra todos nuestros ámbitos de vida, ¿no? Claro. Que es lo que por hace. Eso tenemos, por eso se me ocurría, ¿cómo? Por eso yo pienso que nosotros tenemos que valorar muchísimo nuestra formación de folclore. Insisto, nos podemos juntar con sociólogos, antropólogos, lo que sea, pero la mirada que tenemos desde el arte visual, desde el arte musicalizado, el arte de movimiento, la vivimos y la sentimos y la vemos de otra manera. Entonces nuestras investigaciones, más allá de que yo trabajo en religiosidad popular, trato de buscar esa perspectiva de nuestra formación, porque nosotros trabajamos desde el sentir, desde esa forma de poder crear mundos posibles, de mostrar nuestra realidad y no estancarnos en un dato que sea totalmente cualitativo, en donde dimos resultados que en realidad tienen que ver con la observación participante, pero nosotros podemos trabajar desde el sentir.
Creo que eso es lo que tendríamos que pensar. Es como que yo me seguiría buscando la vuelta y después de trabajar. Al menos, insisto, es lo que me he dado cuenta cuando he hablado con otras personas que estuvieron trabajando sobre el tema. Yo me meto a la pista a bailar chamamé y bailo tranquilo, y mientras estoy bailando ya estoy haciendo una entrevista también. Y estoy viendo de qué manera está manifestando su fe hacia el santo, esa persona que invitó a bailar, ¿no? Con el cabeceo, con lo que nosotros podamos pensar, ¿no? Que quizá otro que está tomando fotografías o utiliza de otras maneras no lo va a percibir como podemos percibir nosotros. Es muy importante que lo pensemos siempre, que lo podamos pensar relacionado muy fuertemente desde el folclore. Y desde el folclore, como vos decías, que el folclore va cambiando, que se va resignificando, que va tomando nuevos elementos, que las narrativas son diferentes, que las narrativas finales son, arman un bagaje, un mundo totalmente que tiene que ver con la creación de este mundo posible, de este mundo diferente relacionado con el arte, para poder dar otra visión. Sí, y algo que me parece que yo, por lo menos en lo personal, quisiera destacar realmente de nuestra carrera, y es lo que a mí me atrapó de la carrera, sabiendo que, bueno, que yo vengo desde la historia, una disciplina bastante afín, pero que es justamente esto de la mirada desde lo social, lo cultural, que no pierde el arte, ¿no? Pero que en realidad es mucho más abarcativa, y que esto del arte popular en realidad abarca todos los aspectos de la vida cotidiana de las personas, que no es un arte para mirarlo, sino que es un arte que sirve para adorar, un arte que sirve, bueno, sí para relacionarse, pero que sirve justamente a nuestra vida diaria, ¿no? En esto de adorar sirve, en realidad también terminaría siendo desde lo económico. Bueno, si yo le pido algo al santo y le ofrezco un baile, eso va a redundar en mejores cosechas, claro, o mejor trabajo, mejor pago. Entonces, creo que eso es justamente la mirada del folclore, ¿no? Tiene esto de particular, de abarcar muchos aspectos de la vida cotidiana. No sé si alguien más quiere preguntarle algo. Creo que sobre el santo nos quedaría mirar la imagen, ver el video que los documentales que nos recomendaste. Hay otro también que les recomiendo, es un poco de religiosidad popular o creencias, se llama Sombras en la Noche, también búsquenlo en YouTube. Sombras en la Noche. Es una serie que se dio en el Paraguay en los 90, donde trata muchísimo de las cuestiones que tienen que ver, porque si bien me puse hablando de San la Muerte, también quería hablar íbamos a hablar de creencia, religiosidad popular, pero está interesante que puedan llegar a ver esa serie de Paraguay, que está un poco encarrizada de todo este fenómeno. Sombras en la Noche es una serie que retrata un montón de las creencias que tienen que ver con el noreste, y se habla un poco de la Dama de Blanco, también se habla de febrero, no. Sería bueno que lo miren. Está muy bueno. ¿Sabés qué? Se me ocurre, porque yo soy muy fan de esa película, que se llama Maidenusa, una película peruana que también habla sobre la forma de sincretismo. Está muy buena para verla, ¿no? De cómo una comunidad puede adoptar creencias que les son ajenas, adoptarlas y cambiarlas. Claro. Está muy buena. Es una película peruana de una directora mujer. Muy, muy buena. No sé si alguien más quiere preguntar algo, decir algo. Muchas gracias a todos, a todas, a todos los que están ahí.
Y cualquier cosa dejo mi contacto, ¿Y JPR. el libro? ¿Dónde puedes conseguir tu libro? Mi libro, me mandan un mail, jprfolklore@gmail.com. Estoy terminando JPR, folklore con K, @gmail.com. Bien, y ahí te pueden pedirte tu Sí, libro. ahí se lo acerco el libro para que lo puedan leer y se lo mando firmado. Ah, buenísimo. Te tomamos la palabra que tiene que ser firmado, ¿eh? Sí. Buenísimo. Y agradecimientos a la doctora María Inés Palleiro, que es mi mentora, la que me hizo salir adelante en todo esto, la que me acompañó en el momento cero, la que está incondicionalmente acompañándome, que estoy muy contento, porque te cuento una curiosidad. Cuando yo tomé este tema en la carrera de culturas tradicionales, tuve 4 profesores que me dijeron que sí, después lo vemos, y ninguno quería tomar mi tema porque le daba miedo. Podemos volver al principio de la cuestión, así que, y cuando un amigo mío me dice, no, hay que decirle a María Inés, yo me acerqué y solamente le dije 2 palabras y me dijo, ya, sí, empezamos. Y rapidísimo, así que María Inés Palleiro creo que es una de las investigadoras dentro del folclore que tenemos que valorar y que, mira, yo consulto todo, estoy dando metodología de la investigación en un profesorado de teatro y siempre consultando y trabajando con todos los artículos y todos los libros que María Inés tiene, porque la verdad que es una eminencia en cuanto a la investigación, o por otro lado también a Frigerio, que tanto María Inés como Frigerio son los que mi director y mi codirector en mi tesina del doctorado de arte, que bueno, todavía no lo arranqué, fui admitido, pero cuando empiece, Alejandro Frigerio, ahí también el nombre, voy a trabajar con él. Así que muchísimas gracias a ustedes, gracias José, gracias Ceci, y bueno, acá estaremos cualquier cosa. Bien, muchas gracias. Perdón por los inconvenientes iniciales con respecto a la conexión, pero aparentemente el santo nos dejó. Es esta, exactamente. Pero yo confío en Ceci que lo edité. Editalo y quede bonito, ¿no? Obvio. Me va a dar problemas, pero bueno, confío que el santo me va a ayudar. Igual me gusta mucho porque Juan Pablo trabaja, hace su abordaje de investigación, que no lo quería cortar, pero hace un abordaje muy moderno del folclore, que no solamente que no lo hacen los antropólogos ni los sociólogos, sino que hay otra perspectiva, que además de la artística, trabaja mucho, bueno, con la mirada de Bauman, el metacódigo de Blach, le pone un poco de semiótica, le tiene un poco de todo, que es bastante interesante ver cómo lo plantea él, el tema de la religiosidad, siguiendo otras líneas del folclore que no es el método histórico etnográfico común del histórico geográfico cortasariano. Tiene otra mirada y que obviamente Palleiro lo tiene atrás, formándolo bastante bien. Es que hay que pensar en una metodología, justamente pensar en una metodología crítica, de un mismo elemento. ¿Cuántas miradas puedo aplicar? Miles. No encasillarse de una sola, ¿no? Yo tomo un objeto y primero pensar en ese objeto y trabajarlo de la metodología, una metodología crítica y aplicando. Segundo, el paso de uno sobre ese objeto de estudio. Es de donde ahí yo también me planto un poco, porque yo puedo pensarlo desde la observación, pero también el paso sobre ese objeto de estudio te da otra perspectiva y a la vez te abre un abanico de posibilidades tremendas. Bueno, gracias, chicos. Se me fue. Bueno, ¿cómo, José? Que se me fue justo Guille, que estaba ahí, que no sé si te acordás de Guille, que lo habíamos visto en Salta, que él en su casa, en la casa de Lucha, hacían la celebración de la Virgen de Urcupiña. Sí. También teníamos otro ahí que no alcanzamos a ir a la celebración, pero estuvimos planchando billetes. También se nos complica seguramente con el tema de la cuarentena y los viajes. Porque yo por lo menos tenía ganas de ir a la celebración y de agradecerle a la Virgen. ¿Sabés que me quedó mucho pensando el tema de la fecha? Porque
al venir también de la historia, la fecha es como clave para mí. Agosto, que en los pueblos originarios también agosto es un mes clave y en otras culturas como en las europeas, agosto también tiene una mirada distinta, aunque están en otro hemisferio, otras estaciones, pero agosto es como, si vos pasás agosto, es como que ya está, Julio re lo bien. prepara, agosto se lo lleva. Claro. Julio lo prepara y agosto se lo lleva. Sí, sí. Entonces, como que agosto para mí una fecha religiosa, no sé si desde el punto de vista solamente religioso, pero es una fecha muy clave en el punto de vista de los equinoccios y del tema de ver la vida. Sí, sí, sí. Sí, como que hay muchas devociones que se dan en esa fecha, justo. Sí, 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 no, sí. Aparte ya está por arrancar la primavera, como estás ahí. Como el momento en que la tierra se prepara para florecer, o sea, para sembrar y después... Bueno, los dejo. Muchas gracias. Tengo que irme, no me van a creer. Y nos vemos próximamente. Sí, Esperemos. gracias. Besitos. Chao, chao, gracias. Chao. Chao.